Hola, hola, muy buenas tardes, muchas bendiciones para todos ustedes. Pues bueno, me alegra poder saludarles y que estemos en contacto a través de este medio en esta preciosa tarde. Y quiero acercarme a ustedes por una palabra poderosa que vino a mi espíritu esta mañana. Estaba en una reunión con el equipo y hablábamos de algo particular, muy particular en ese momento como equipo y tratábamos, la profeta Mar Flores dijo algo que nos hizo saber un profeta estando después de toda la actividad para quienes saben de lo que fue la celebración de Sukkot 2022. Y quiero compartirles esta palabra rápidamente porque esto les va a traer claridad de muchas cosas y entendimiento de muchas cosas y por eso percibí en mi espíritu poder compartirlas en esta obra a través de este medio. Resulta que cuando el Señor nos habla, yo soy parte, para quienes no saben, del equipo Redil. Cuando estábamos en Venezuela, estábamos en ese tiempo de los apagones. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me pueden dar reporte, por favor? Bendiciones a todos los que están saludando, Mónica, María y Dut, que ya veo que están por allí conectados. ¿Me pudieran dar reporte para estar tranquila de que me escuchan bien? Dameris, bendiciones. Y resulta, bueno, que cuando el Señor nos indica que debíamos salir inmediatamente del país, ok, perfecto, gracias Edu, que debíamos salir inmediatamente del país, a mí me llama la atención, wow, que el Señor nos hizo, pero fue una salida, mis amados, muy abrupta. De hecho, mucha gente nos criticó, porque nosotros llevábamos en Venezuela un movimiento propiciado por el Padre muy, muy importante y de repente abruptamente el Señor nos dijo tienen que salir. Eso para nosotros fue, hablando de mí particularmente, fue, bueno, eso fue, entré en un luto. Yo no quería dejar Venezuela, yo le decía al Señor, bendiciones, ¿no? Yo le decía al Señor, déjame ahí, déjame, si tengo que padecer, que padezca, yo quiero ver el proceso de Venezuela, yo quiero vivir el proceso de Venezuela. Pero no estaba en los planes del Padre, los planes del Padre estaba que yo pudiera salir con mi familia y con todo el equipo Redil de Venezuela. Y no nos dio tiempo de muchas cosas, de acomodar muchas cosas. Ya el Señor nos había hablado como familia un año antes, que en los primeros meses del 2019 íbamos a salir del país, pero no sabíamos que iba a ser tan abrupta, no sabíamos tampoco para qué país el Señor nos estaba llevando, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que se iban vislumbrando algunas cosas. Lo cierto es que éramos en ese momento 4 personas saliendo de Venezuela, del equipo Redil, como ustedes pueden ver en la camisa, y el Ministerio Redil para aquel trabajo éramos 4 personas y un niño, que era mi bebé. Y este profeta del Señor, el profeta Julio Rosales, se nos acerca, él es parte del ministerio, parte de la compañía de profetas latinoamericana, y se nos acercó a mí, a Mar, a decirnos que pues que el Señor, que nosotros el Señor nos había utilizado para abrir camino en Colombia y poder lograr lo que Él deseaba lograr con este movimiento en particular a través de nosotros, es decir, que nosotros fuimos los abridores del camino y que gracias a la labor que hemos hecho durante estos 3 años, este movimiento que el Espíritu está propiciando en medio de Colombia, no digo que es el único, particularmente este que nos fue asignado, ha iniciado y se ha vislumbrado en medio de la nación colombiana. Hola Anita, un abrazo, mi amor, bendiciones. Entonces, esto me impactó, a tanto a ella como a mí nos impactó, porque hay veces que uno no sabe la repercusión de la obediencia a lo que el Señor nos ha dicho, y a veces creemos que nuestras acciones son acciones muy pequeñas o que no tienen mucha relevancia o que no tienen mucho peso, pero resulta que cuando uno obedece a lo que Dios ha dicho, pues aunque tu principio sea pequeño, tu final será muy grande, porque eso es un principio escritural. Pero algo que me ministraba el Espíritu, les cuento esto por lo siguiente, y aquí es donde voy. Quiero ir a la Escritura
porque a mí me gusta trabajar con fundamento escritural. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 6 al 8. Preste mucha atención. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Un abrazo para todos ustedes también. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? Vean, presten atención a las cosas que a veces son imperceptibles. Pablo sembró, Apolos regó y Dios dio el crecimiento. Quiere decir que hay encomiendas del Señor que van a ser cumplidas no por una sola persona, sino que van a ser cumplidas siempre por varias personas. Y hay veces que dentro de ese tramo a nosotros nos va a tocar sembrar, o nos va a tocar regar, o nos va a tocar cosechar el crecimiento que ha dado el Señor. Y a veces no entendemos cuál es nuestra posición y a veces por ello nos frustramos. Miren, yo recuerdo que mi papá siempre me ha contado que hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, cuando él era salmista, cuando él empezó como salmista, él cantaba y dirigía las alabanzas y tú sabes, el tiempo eso de los coritos y que eso era poderoso en ese tiempo. Él me dice que el hecho de meter una guitarra eléctrica en la congregación, en la iglesia, era pecado. Que anteriormente meter una batería era pecado. Y todas esas personas y esos salmistas que fueron sembradores abrieron camino para lo que nosotros tenemos como la alabanza y la dimensión de la alabanza que nosotros vemos hoy día. Y es increíble, humanamente hablando, es increíble ver cómo a veces creemos que es más importante cuando ya está el movimiento desarrollado, quienes lo están llevando al frente, que todos los que sembraron anteriormente. ¿A dónde quiero llegar? Quizás tú hoy estás en una época de siembra y estás como arando en el desierto. Estás como dando golpes, metiendo ese tractor, tratando de preparar la tierra y a veces te sientes frustrado. Te sientes decepcionado, a veces de hecho deprimido, aún entristecido, porque no entendemos los procesos ni en qué nivel nosotros estamos dentro de ese propósito donde hay que sembrar, donde hay que regar, donde hay que cosechar. Y hay veces que Dios nos va a permitir ver la cosecha de esa encomienda que está siendo sembrada, pero a la vez no, a veces no. Y ya les voy a decir por qué. Ahorita nosotros tenemos, hoy en día, una alabanza. Yo le pongo la parte musical como ejemplo porque uno de los ejemplos más emblemáticos. Wow, ahorita la música se ha desarrollado a nivel cristiano de una manera hermosa, profesional, un desarrollo. Están saliendo salmistas hermosísimos, jóvenes por todos lados, poderosísimos, y tú dices, wow, qué linda está la alabanza, y nadie quizás se acuerda de aquellos abridores de camino que les tocó rudo, que les tocó pelear un poco, que les tocó defender la transición, que les tocó arar a veces que parecía que araban en el mar y no estaban arando en el mar, estaban arando en tierra firme. Y quizás en algún momento desfallecieron, se frustraron y quizás ya hoy no vivan, no están vivos, pero su legado y lo que ellos hicieron hoy está vivo entre nosotros. Por eso es que no hay nadie mayor en el reino, no hay, a ver cómo lo pongo para que no se malinterprete. No hay nadie más grande en el reino que el mismo Señor. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Son dos partes, cabeza y cuerpo. No hay dos cabezas. No hay nadie más grande que el Señor. Todos somos iguales, todos somos parte de un cuerpo que dependemos de las instrucciones que nos da la cabeza, que nos da el cerebro, que nos da el Señor.
Y hay veces que no vemos la magnitud de lo que nos ha sido puesto en las manos, de lo que nos ha sido entregado en las manos. Quizá hoy tú eres uno de esos sembradores de algún movimiento que el Espíritu está generando. Estás abriendo una congregación, estás fundando un ministerio, estás consolidando una banda, estás abriendo un negocio dirigido por el Señor. No sé qué puedas estar haciendo el día de hoy. Estás evangelizando un territorio. Estás haciendo algo hoy que pareciera muy pequeño, pero te has convertido en un tractor para poder lograr preparar esa tierra para lo que el Señor hará. Y hay veces que no lo vemos. Y sabes que las personas que Dios utiliza en diferentes tiempos como tractores, como los que preparan la tierra, como los que colocan la semilla, van a pasar cosas fuertes. Van a veces llorar, van a veces querer rendirse, porque están abriendo caminos. Las personas que son sembradoras son las personas que son abridoras de camino. Quizás hoy Dios te ha dado ideas que parecieran no tener mayor importancia o que parecieran muy grandes como para hacerlas realidad, pero Dios te está diciendo comienza. Y abre el camino para que otros lo hagan. Abre el camino para que otros puedan avanzar. Miren, Abraham fue un sembrador. Abraham fue un abridor de camino. Abraham ni siquiera vio lo que Dios le dijo. Tendrás la generación como las estrellas del mar. Y él vio un solo hijo. Pero ¿qué hizo él? Él fue un abridor de camino. Él fue un abridor de camino. Y hay veces que no entendemos que somos abridores de camino en algún momento. Hay veces que el Señor te va a poner en la cosecha de lo que alguien abrió y de lo que alguien inició, pero hay veces que te va a hacer arar, que te va a hacer seleccionar la semilla, que te va a hacer esperar, que te va a hacer preservar esa semilla hasta que empiece a germinar, hasta que empiece a dar hojitas. Y son los procesos de los que a veces la gente no nota ni se da cuenta cuán importantes son. Porque te voy a decir algo que el Señor ponía en mi espíritu. Independientemente de los errores que estas personas cometieron o no cometieron, particularmente este primer caso que te voy a citar, pero si no hubiese existido un Moisés, no hablaríamos hoy de un Josué ni de un Caleb. Y a veces nos concentramos en ese Josué, en ese Caleb, que fueron aguerridos, que fueron atrevidos, que tomaron la tierra, que no tuvieron miedo, que fueron valientes. Pero olvidamos al sembrador. Olvidamos al que se abrió camino. Olvidamos al que metió la vara y partió el mar en dos. Olvidamos lo difícil que debió haber sido para Moisés, hermano. Uno lo lee en la Biblia. Pero wow, haber estado allí, hermano, frente a un mar con el faraón y el ejército detrás y un pueblo de más de 2 millones de personas. Y Dios mío, ¿qué hago? Después que los saqué de allí, ¿para dónde los llevo? Y quizás tú estás en ese momento. Exacto, María Magdalena. Magdalena Mendoza. Y quizá no se predica quizá mucho de todo lo que Moisés pudo haber impactado la vida de Josué, quien lamentablemente por un error, por una malcriadez, eso le costó la tierra prometida, pero eso no le quitó sus méritos en haber sido un abridor de camino. Si no hubiese existido un Elías, tampoco hubiese existido un Eliseo. Y es ahí cuando tú dices, wow, todos en el reino son importantes. Todos en el reino fungen y tienen un trabajo. Nosotros hoy estamos cosechando lo que otros sembradores sembraron, pero también estamos sembrando
para que la generación siguiente pueda cosechar. Y como les dije, a veces el Señor nos va a hacer disfrutar de ese tiempo, pero hay veces que serán otros y eso no te tiene por qué frustrar, porque no eres menos en el reino. Quizás hoy estás diciendo, pero es que ese territorio es duro, llevo 3 años trabajando, llevo 3 años proclamando la palabra y tengo 10 personas. No es en vano tu trabajo. Sigue trabajando. Si Dios te lo mandó a hacer, si Dios te dijo, hazlo, entonces hazlo. Porque vas a recibir recompensa. Fíjate lo que dice ahí. No hay mayor, el sembrador y el que riega, ninguno es mayor que otro. Todos van a recibir su recompensa según su trabajo. Y es lo que el Espíritu del Señor quiere que entendamos. Que no nos rindamos. Que si somos abridores de caminos, si nos toca ser un tractor, si nos toca marcar la diferencia, si nos toca provocar la transición, si nos toca tener que ser vituperados. ¿Saben quién fue abridor de caminos? Pablo. Pablo fue abridor de caminos, si no lea las Escrituras. Como dice Miriam, todo lo que hacemos a favor del propósito del reino no es un tiempo perdido. Y si hoy dices, oye, yo me identifico hoy como un abridor de camino en mi familia, en mi territorio, en la organización o en el ministerio al que pertenezco, o la manera en que Dios me está usando, Dios me está llevando a ser un abridor de camino. Y resulta que ese es un trabajo muy importante por lo que les decía. Si no hubiese existido un Pablo, no estaríamos aquí. Los gentiles, quizás no estaríamos aquí. ¿Quién fue Yeshua? Un abridor de camino. Él provocó la transición. Mira, Yeshua lo mataron. Los que abren camino a veces no van a tener amigos. A veces los van a golpear, los van a vituperar, les van a cerrar las puertas en la cara. Hermanos, los que provocan un cambio, los que provocan una transición, a veces no todos le van a sonreír. Y hay veces que aquellos que no entienden los van a señalar, los van a criticar, los van a calumniar. Pero Dios te dice, no te detengas, porque eres un abridor de camino, porque eres un sembrador, porque eres el que lleva la semilla. Y esto es revelador, hermano. Esto tiene que darnos el ánimo. Si has perdido el ánimo, si has sentido que estoy haciendo, Dios te está hablando. En esta hora te está hablando y a través de este video te está ministrando. Y te está diciendo, tú que eres abridor de camino, no te detengas. No desmayes porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque el abridor de camino de Moisés trajo una cosecha a la generación de Josué, pero Josué también pasó a abrir camino a una generación. Y Yeshua nos abrió el camino. Y nosotros somos la generación que estamos preparando el camino para el retorno del Mesías. Nada más y nada menos. No nos van a querer. Algunos nos van a criticar, nos van a golpear. Si tú estás buscando ser amado, ser famoso, ser reconocido, entonces tú no puedes ser un abridor de camino. Porque los abridores de camino a veces no son tan queridos. A veces no son tan amados. Y cuando el Señor nos habla esta palabra, tú dices, wow, vale la pena, Señor. Vale totalmente la pena. Mi papá es un abridor de camino, mi papá está viendo cosas que por años soñó, por años imaginó,
Por años lo criticaron, lo golpearon, lo vituperaron, lo rechazaron, lo menospreciaron. Yo fui testigo de eso. Pero gracias por esos abridores de camino. Gracias por esas personas con valentía. Exactamente. Los que sembraron. Vamos a buscar eso. Voy a buscarlo un minutico, rápidamente. Entonces, Yeshua, ¿saben qué hizo Yeshua? Yeshua cambió un pacto por un nuevo pacto. Lo mataron, lo escupieron, lo vituperaron, lo rechazaron, no lo reconocieron. Pero eso no significa que no logró su propósito. No se desanimen. Mire, si yo les contara la historia mía y de mi familia, como abridores de camino, se sientan a llorar conmigo. Todo lo que a veces uno vive y pasa por ir como punta de lanza. Y hay veces te vas a sentir solo. Pero escúchame, nunca estás solo porque está el Espíritu de Dios. Porque está el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Salmo 126 del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas, porque siempre va a haber recompensa. Así sea, no es que yo nada más sembre, siempre recibirás recompensa. Y sabrás y podrás decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me resta la corona de vida. No importa en qué posición tú estás, no importa cuán duro está siendo ese terreno de arar, no te detengas. Solo hazlo, camina, porque el precio que a veces nos ha tocado pagar es muy alto como para dejar a un lado lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque los sembradores, aunque lloran, aunque gimen, aunque a veces se frustran, hay un fuego en su interior que les quema y que no les deja volver atrás. Gracias, Señor, por esos sembradores. Gracias, Padre, por aquellas personas, como dice mi papá, que se comieron las verdes para que otros pudieran comerse las maduras. Gracias, Señor. ¿Sabes? Esos grandes inventos de los que hoy... ¿Tú sabes quién fue un sembrador? ¿Cómo es que se llama el inventor? Thomas Edison, ¿verdad? El de la luz. Siempre me confundo. ¿Bebé? Sí, es Thomas Edison. Sí, bueno, si no, me perdonan la ignorancia, porque me confundo con los nombres. Él fue un sembrador. ¿Y saben qué creó él? Una bombilla. ¿Y hoy qué tenemos? De todo que funciona con electricidad. ¡De todo! ¿Valió la pena? Valió la pena. Y él dijo algo muy interesante. Porque él logró prender la bombilla y que se mantuviera prendida en el intento 1001. En el intento 1001. Pero ¿sabes qué dijo él? No son 1000 errores, son 1000 maneras que aprendí a cómo no hacerlo. Y todo tiene que ver con nuestra mentalidad, cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros las asumimos. Gracias a Dios por esa gente que no se rinde, que es aguerrida, que es atrevida, que le están golpeando, lo están sacando por la puerta y se meten por la ventana. Esos son las mujeres y los hombres de Dios que han bendecido tanto nuestras vidas y de los que hoy cosechamos por sus procesos y sus frutos, sus siembras. Bendecimos y honramos a todas esas personas, y si tú eres un sembrador, siéntete privilegiado y mira
Quizás te va a tocar regar, quizás te va a tocar sembrar. No sé en qué parte de la encomienda el Señor te va a colocar, pero recuerda que cada uno de nosotros somos importantes y que no estás solo en el proceso de alcanzar el propósito del Señor que ha sido puesto en tus manos. ¿Quiénes se van bendecidos en esta tarde? Solamente quería darles esta palabra, solamente quería decirles lo que el Señor puso en mi corazón mientras hablábamos en reunión esta mañana, tan impactante en mi espíritu, tan poderoso, tan wow, Señor, qué tremendo es lo que tú has hecho y qué tremendo es ser parte de los fundadores de cosas gloriosas que hoy vemos y de cosas gloriosas que otros verán y que pudimos ser parte de esa historia. Tú, como abridor de camino, eres parte de la historia. Hiciste historia, provocaste algo nuevo, provocaste un cambio, provocaste la manifestación del Señor, abriste camino, araste la tierra, sembraste la semilla. Qué privilegio y qué nivel de confianza tiene el Señor en nosotros para hacernos abridores de camino. Así que un abrazo grande, les bendigo grandemente, y si esta palabra realmente te ha bendecido y ha ministrado tu vida, compártela con otros, que estoy segura que otros también serán bendecidos con lo que Dios nos habló en esta preciosa tarde. Gracias por sus reportes, gracias por colocar y testificar que han sido bendecidos, y recuerden, no es tiempo de rendirse. Algunos están delante de la batalla, otros detrás, otros en el medio, pero todos somos importantes. Dios les guarde y bendiciones. Gracias por haberse conectado conmigo en esta tarde.